bueno que tuvimos en McLaren, especialmente en el 88, que nunca defraudamos al público. Ok, el público todavía es gonna be McLaren porque ganan siempre McLaren, pero veían la oportunidad de tener a los dos mejores pilotos del mundo con máquinas hechas como dos gotas de agua completamente iguales y se peleaban uno al otro. Tanto que uno ganó 8 carreras y otro ganó 7 de las 15 que ganamos ese año. Y lo que vimos y que fue muy bonito, que ver a Russell, que en el mismo coche de Hamilton, como tú lo dices, que no estaba hecho para él, se tuvo que tomar un zapato más pequeño de su normal talla porque no le cabían. En fin, y su cabeza la veía, era muy obvio que se saltaba, era irregularmente muy alta, pero la FIA debe haber dicho, ok, por una carrera hazlo, si tiene que hacer más carreras lo tienes que bajar en alguna manera. En fin, no podemos decir, todos estamos como azorados de que también lo hizo Russell con qué facilidad, como dice Enrique, pero no podemos decir que cualquier piloto. No, sí, eso no. Hablamos de los 20 mejores del mundo, uno de ellos, dos, al yo 70%. Diría los 5 primeros. Cambias de auto y los resultados son los mismos. Pero serían los mismos en el 70% de las carreras. Pero cuando tienes carreras que fueron un poco en el agua, después en seco, después es donde Hamilton podría... Sí, no, es que Hamilton es un piloto excepcional. ¿Sabes cuál es el mal? El mal de la Fórmula 1 es que un piloto excepcional tiene un auto por encima de los demás. Ahí, ¿quién puede decir? Si el auto no funciona bien, lo resuelve el piloto. Y si el piloto comete un error, lo resuelve el auto. Entonces, ahí no hay posibilidad de perder. Claro. 7 campeonatos del mundo lo dicen, ¿no? Claro, te lo dicen ahí, claro, ¿viste? No hay alternativa. Los problemas que teníamos eran muchos, porque siempre se decía, Senna era un piloto Honda, Prost era un piloto McLaren. Claro. Senna tenía los mejores motores de la Honda, porque Honda quería que Senna... Todas suposiciones, todas mentiras. Los motores llegaban a la fábrica, estos son los 5 motores que vamos a usar en el Gran Premio de Italia, por ejemplo. Y el mecánico número 1 de Prost prendía los 2 para él. Y en la próxima carrera, el mecánico número 1 de Senna tomaba los 2. Entonces los motores eran iguales. Había una diferencia de máximo 10 caballos entre ellos, pero no más. Y cuando el mecánico los escogía, él no sabía ni idea de las diferencias que había entre motores. Entonces estaba todo muy repartido igualmente, ¿no? Especialmente Senna era más fuerte de carácter, y él creía que Ron era siempre favorito a Prost, que era completamente lo contrario. Prost era el mayor, Senna era el futuro, el más joven. Ron siempre le daba un poco más de preferencia a Senna. Si la tenía que dar a alguno de los dos, se la daba un poco a Senna, porque Senna era el futuro para McLaren. Claro. Pero Senna no se lo creía, ¿no? Me acuerdo una carrera que tuvimos en Silverstone, que teníamos un motor nuevo de la Honda y teníamos muchos problemas con el sistema de aceite, y cambiábamos el tanque de aceite. Habíamos hecho 4 o 5 diferentes, y uno lo poníamos en un coche, el otro en el otro, y si se rompía el coche de Senna, tú le diste el mejor tanque de aceite a Prost, ¿no? Pero ¿cómo íbamos a saber? Lo estábamos probando y todo. Pero sí, eran problemas mejores que tenerlos con 2 que no van, ¿no? Era bueno, nos divertimos muchísimo tener un equipo tan grande, y no creímos que nunca en la vida habría otro equipo que hubiera hecho lo que hicimos, pero ahora Mercedes nos está
Podés contarlo yo, que ya pasó la época, así que podés contar todas esas cosas que hacía y demás, las podés contar. No te está escuchando nadie, así que podés contarlo tranquilamente, con los truquitos y todo. Enrique no va a decir nora, que también estuvo con nadie, así que no va a decir nada. Yo quería decir esto en la relación de lo que decía yo ahora, es lo que se llama la psicología del deportista. Entonces, en la psicología del deportista está basado fundamentalmente, porque todos los seres son débiles, no hay ninguno tan fuerte que puede creer que tiene control de todo. Lo quiere demostrar para crear el temor en el otro, pero no es así. El punto es que en la psicología del deportista encuentran un punto duro, que es lo que se llama la paranoia del deportista. Porque es automáticamente proporcional a la, ¿cómo se dice?, la no seguridad en mí mismo, que no la quiero demostrar y la tengo que cargar a través de la culpa de otro. Y en la culpa del otro se justifica la paranoia, de decir, a él le dieron algo mejor que a mí. Yo me acuerdo esto cuando estaba en Williams con Piquet y Manson. Ganaba uno y el otro venía el otro día y hacía una historia, el auto ese había que hacerse nuevo. Y arreglaron, como dice los dos autos eran iguales, salían perfectos, no deberían tener nada. Lo único que había siempre, se trabajaba con un Nolder o un Garmin Flap en el alerón delantero, en el alerón posterior, que ni siquiera cambiaba el ángulo. O sea, lo único que se hacía era cambiar eso por la tendencia de un piloto que quiere un poco de understeer o le molesta el oversteer. Entonces todo este tipo de cosas se resolvía con 2 milímetros, que era más bien una razón de convencer que le habían hecho algo al auto para que él se quedara contento, que si le decían no, los dos autos son iguales, tienen que correr iguales, y no le daban la posibilidad de probar, ya el piloto levantaba el pie, no, me dieron una porquería, yo no puedo hacer nada, no me gusta. Y entra en negativo, es lo que explicaba siempre, yo hablé bastante con Fangio, y Fangio decía eso, y decía, el punto fundamental en el piloto es que no tiene que cargar a otro la culpa, tiene que entender hasta dónde puede llegar, y tiene que entender cuál es su temor, y cuál es su concepto de la falta de capacidad que tiene para trabajar duro en esa parte, vencer el temor y llegar a darse cuenta que su capacidad es falta de conocimiento, falta de experiencia, mejorar, aprender a hablar con los ingenieros, hablar con los técnicos, hablar con los otros pilotos, hablar con todos, buscar de crear ese modelo matemático en la mente que le resuelve la situación. Claro. Enrique, sabía que eras un gran diseñador de autos, pero no sabía que eres también un gran filósofo. Es que si no hay filosofía, no hay creación, ¿sabes? Y en la Fórmula 1 es muy necesario, la verdad. Claro, porque si no tenés una duda filosófica, no justifica la creatividad. Claro. Por eso, que un creativo no hable, como es Newis, no quiere decir que no tenga una cantidad de dudas filosóficas. Por eso va a buscar el concepto del porqué. Y cuando te dicen, si seguís el porqué, llegarás a Dios. Porque si te hace la pregunta, ¿por qué me salió mal esto? Entonces vas a buscarlo, a resolver. ¿Y por qué me encuentro otro? ¿Y por qué pasa esto? Entonces haces un camino en su vida hacia arriba. O sea, buscar la espiritualidad. Y cuando vas encontrando la espiritualidad, encontrás automáticamente que la creatividad es algo instantáneo, no necesitas pensar. Claro. Pensás cuando no tenés creatividad y no sabés cómo poder arreglar el mambo que te dieron. Claro. Pero cuando tenés la creatividad, viene instantáneamente.